Contexto sociológico. Luis Fernando, qué gusto saludarte, muy buenos días. Al contrario, Juan, el gusto es mío. Muy contento de estar con ustedes el día de hoy. Bueno, el tema de reflexión que quiero compartir con nuestros escuchas tiene que ver con la migración centroamericana y de otros países, dadas las circunstancias en las cuales nos encontramos en relación al acuerdo establecido con Estados Unidos. Este fenómeno tiende a convertirse en una crisis humanitaria de grandes proporciones, ¿no? Pero bueno, el título de la reflexión del día de hoy es Migración, con signos de interrogación. Todo está maravilloso. Todo está maravilloso, entre comillas, bajo los orines de los astronautas, la eyaculación de flechas contaminadas y la evacuación de materia cerebral ácida, cierran comillas. Todo está maravilloso, excepto que el cadáver de Valeria, la niña migrante salvadoreña de 1 año, 11 meses, yace con el cadáver de Oscar, su padre, en una orilla del río Bravo. Todo está maravilloso, excepto que 15,000 soldados de la Guardia Nacional persiguen familias y aterrorizan niños en la frontera norte para evitar su cruce a Estados Unidos. Excepto que 6,500 soldados de la Guardia Nacional en la frontera sur contienen sin protocolo de derechos humanos alguno a migrantes y refugiados. Todo está maravilloso, excepto que las condiciones de los centros del Instituto Nacional de Migración atentan contra los derechos humanos y la dignidad de los migrantes detenidos. Todo está maravilloso, excepto que los refugios privados para asistir a los migrantes están rebasados con casos reportados de brotes epidémicos en la población infantil, entre otras deficiencias. Por ejemplo, en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la situación es crítica. Docenas de familias esperan en la calle bajo el implacable sol y lluvia para realizar un trámite migratorio que puede durar meses o años. Hay bebés durmiendo en las banquetas y menores no acompañados sin ayuda o protección. Todo está maravilloso, excepto que la mayoría de los mexicanos se transformó en ladrillos del muro trumpiano. Todo está maravilloso, excepto que a 25 días de los 45 para terminar el plazo impuesto por Estados Unidos, México todavía no ha cumplido con el número de migrantes detenidos y reportados acordados con Estados Unidos. Todo está maravilloso, excepto que cada día bailamos un jarabe tapatío sobre nuestra dignidad nacional, mientras Trump conduce entre risotadas bipolares los acordes tocados por un desafinado mariachi de una cantina de mala muerte. Todo está maravilloso, excepto que México no tiene la capacidad institucional para enfrentar esta crisis humanitaria. En efecto, todo está maravilloso, como recita la poeta Jane Cortés, bajo los orines de los astronautas, la eyaculación de las flechas contaminadas y la evacuación de materia cerebral ácida. Hasta aquí la reflexión, Juan. Entonces, en conclusión, todo está maravilloso, pero nada está maravilloso. Lo cierto es que, bueno, ya dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador que, pues, la dada de baja de 500 elementos del Instituto Nacional de Migración va a ser la punta de lanza para acabar con la corrupción y darle, ahora sí, eficiencia y eficacia a este severo problema que vivimos en México. Fíjate que es exactamente el problema, de que López Obrador, con esa visión y con ese imperativo moral que recupera de muchísimos mexicanos que lo llevan a la presidencia de la República, imperativo moral que tiene que ver con la erradicación de la corrupción, está destruyendo también las instituciones. Es decir, en su afán por combatir la corrupción de una manera personalizada, ni siquiera institucional, porque no ha echado a funcionar a las instituciones que habrían de dedicarse a ello, ¿no? Al dedicarse a combatir la corrupción de la manera como lo hace, destruye instituciones y no construye alternativas. Eso lo estamos viendo en el caso de salud, lo estamos viendo en el caso de cultura y ahora en el caso de migración. Lo que López Obrador no alcanza a entender todavía, nuestro presidente, ¿no? Es que estamos, digamos, en el prólogo, ya casi terminándose el prólogo de una crisis humanitaria. Estamos en la antesala, ya prácticamente con un paso adentro de la exigencia de Trump de que nos convirtamos en un país tercero seguro, con todo lo que eso implica. Te recuerdo súper
súper rápido, ¿no? En este caso, si nosotros nos convirtiéramos en un país tercero seguro, asumiríamos la responsabilidad de examinar todas y cada una de las solicitudes de asilo de parte de los migrantes, que estamos hablando de una cifra hipotética que puede alcanzar hasta 1 millón en un año. Nosotros no podríamos regresar a esas personas a sus países de origen, porque tenemos el compromiso de darles vivienda, de darles educación, de darles salud, de darles, etcétera, empleo, ¿no? Y pues tendrían que quedarse aquí durante un tiempo indefinido. Entonces imagínate tú, y yo quiero que nuestros escuchas también se imaginen junto con nosotros, lo que implicaría ser un país tercero seguro, habida cuenta que no hemos cumplido todavía el número de 70,000 personas deportadas que Marcelo Ebrard acordó con Donald Trump. Además, por si eso fuera poco, tenemos la guillotina de los aranceles del 5%, que de una manera progresiva podrían escalar hasta el 25%. Entonces la situación está crítica, no solamente desde el punto de vista migratorio, desde el punto de vista humanitario, sino también desde el punto de vista económico, ¿no? Y como tú bien dices, es decir, combatir la corrupción, limpiando el Instituto Nacional de Migración, ¿verdad? De la manera como lo hace en esta coyuntura, no abona mucho para mejorar la situación, ¿no? Pero además, como que es una visión muy reduccionista, ¿no? La del presidente, de decir, por un lado, que con él dar el ejemplo se va a acabar la corrupción y que con la baja de estos 500 elementos del Instituto Nacional de Migración se va a resolver el problema, cuando es una situación muchísimo más compleja que no nada más tiene que ver con el caso de la corrupción, tiene que ver también con la falta de respeto a los derechos humanos, con el trato que se les da a los migrantes de Centroamérica, con las condiciones de esclavitud en que llegan a someterlos los mismos elementos de migración, que algunos de ellos, y está documentado, los entregan a la misma delincuencia organizada. Entonces es un problema demasiado complejo como para reducirlo como lo hace el presidente, ¿no crees? Mira, es un problema sistémico, no es puntual, como tú lo mencionas, vinculado a los integrantes del Instituto Nacional de Migración. Ciertamente es mucho más complejo, pero el punto central es que no tenemos la capacidad institucional, indistintamente si corre o no a las 500 personas del Instituto Nacional de Migración, para enfrentar esta crisis que, te insisto, tiende a ser una crisis humanitaria en el muy corto plazo, con repercusiones económicas muy serias para el país. Entonces, en ese sentido, sí creo yo que debemos estar preocupados, ¿no? Y debemos avisorar lo que en términos cotidianos muy prácticos podría ser en un momento dado tener oleadas sistemáticas de migrantes llegando a nuestros estados, sobre todo los estados que tenemos frontera con Estados Unidos, ¿no? Porque sí va a redimensionar o reinventar nuestra vida cotidiana en muchos sentidos, ¿no? Pero volviendo al punto, no solamente el observador no entiende la complejidad del caso, que es una crisis sistémica, sino que no está abonando soluciones realmente prácticas al mismo. Mira, por ejemplo, cuando se viene el acuerdo con Marcelo con Estados Unidos, ¿no? Que fue básicamente mandar a la Guardia Nacional al sur de las fronteras nacionales, ¿no? Con la novedad ahora que también están en el norte, de la frontera norte. En la frontera norte tenemos 15,000 y en la frontera sur tenemos 6,500 soldados. Lo dijo, con la venta del avión presidencial tenemos para pagar la recepción de todos estos migrantes. Absurdo. Es otra solución que como tú lo mencionas, también no tiene realmente un sentido práctico para evitar una crisis que es sistémica y que nos está rebasando ya en este momento, ¿no? Definitivo. Bien, Luis Fernando, ¿algún punto de contacto? Sí, mira, es García Busaid Luis, que es mi nombre, pero al revés, garciabusaidluis@gmail.com, eso es sus órdenes. Gracias, Luis Fernando, buenos días. Un abrazo. Hasta luego, gracias.